Fiscalía, que investiga caso Penta, ordena diligencias en el domicilio de Andrés Velasco y en la oficina ligada a Lawrence Goldborn. Enfermera española con ébola lucha por su vida. Expertos advierten que en Chile no hay medicamentos disponibles en caso de detectarse un infectado. Con equipo estelar, Chile enfrentará a Perú. Sampaoli pondría a los mismos que vencieron a España en el Mundial. 24 horas Central. ¿Cómo están? Muy buenas noches. En una de las primeras diligencias en la investigación de la arista política del caso Penta, la Policía de Investigaciones llegó hasta el domicilio del ex candidato presidencial Andrés Velasco, así como también a las oficinas de una empresa de asesoría fundada por Lawrence Goldborn. Así es, la indagación busca posibles aportes irregulares de dinero del Grupo Penta a campañas políticas mediante boletas falsas, cuya investigación ordenó el Servicio de Impuestos Internos. Ignacio Uribe tiene más detalles al respecto. El procedimiento ocurrió esta tarde, todo en el marco de la arista política del caso Penta. Hechos que llevaron hace poco más de 24 horas al Servicio de Impuestos Internos a presentar una denuncia en la justicia, la que le dio poder a la Fiscalía para profundizar su investigación. Por eso en esta jornada llegaron detectives de la PDI al hogar del ex candidato presidencial, ubicado en la comuna de Las Condes, el cual también figura como domicilio comercial, con una orden de entrada y registro, autorizada por el 8º Juzgado de Garantía, llevándose de allí una carpeta. Frente a los hechos ocurridos hoy día, uno tiene el legítimo derecho de preguntarse qué hay detrás de todo esto. Andrés Velasco presentó la semana pasada todos los antecedentes de su sociedad en impuestos internos y declaró públicamente que estaba a disposición de ellos. En vez de recibir una notificación o una curiosamente se envía investigaciones con un interés de allanamiento. Así, el líder de Fuerza Pública fue requerido, a pesar de que es de conocimiento público, que él se encuentra en Estados Unidos, en donde no participó de un foro del Banco Mundial al cual fue invitado y había confirmado asistencia. Prueba de ello es el asiento vacío que hoy se apreció en Washington. Nada se supo de Andrés Velasco, quien hace 2 días descartó aportes del Grupo Penta a su campaña, pero sí admitió un vínculo a través de charlas y servicios. Andrés Velasco es uno de los nombres mencionados por el exdirector del holding, Hugo Bravo, quien en su declaración judicial aseguró que fueron varios los candidatos y actuales parlamentarios que recibieron dineros vía documentos falsos para financiar sus campañas. Montos que ordenaban entregar los dueños del grupo, Carlos Alberto Delano y Carlos Lavín. De Velasco dijo que vía boletas y facturas recibió 20 millones de pesos. Se presentaron los antecedentes y él declaró de que estaba a disposición. Se presentaron todos los antecedentes de la sociedad, la copia de la factura, los balances, etc. No hay nada más. Pero disculpe, no lo entiendo. ¿No fue allanamiento finalmente? No, porque no estaba. Tiene la mejor disposición a colaborar, pero nuevamente digo, yo tengo el derecho de preguntarme con este procedimiento qué es lo que hay detrás de esto. Gracias. Bravo, además, mencionó a los senadores Iván Moreira y Ana von Baer, al diputado José Antonio Kast y a los ex candidatos Alberto Cardemil, Pablo Salaquet y Lawrence Goldborn. En el caso de este último, la PDI llegó hasta las oficinas de Vox Comunicaciones, la empresa de la que fue socio hasta antes de asumir como ministro en 2010, la que habría entregado, según Bravo, como publicó Ciper Chile, las boletas para recibir el dinero por un servicio que no se realizó. Antes de todo este procedimiento, el fiscal regional Oriente fue consultado por cómo su organismo investigaría la denominada arista política del denominado fraude al FUT. ¿Se podría ya entonces quizás llamar a declarar a políticos? Yo quiero ser muy claro en esto. Nosotros no perseguimos políticos, creencias ni personas de ninguna naturaleza. Lo que persigue e investiga la Fiscalía de Chile son delitos. Y posteriormente de establecerse delitos, buscamos establecer la responsabilidad de quienes pudieran eventualmente tener participación. Según la información que este miércoles aportó el Servicio de Impuestos Internos en su denuncia, existen 258 boletas falsas, por un monto total que supera los 615 millones de pesos, dineros con los que irregularmente se habrían financiado campañas políticas. Por eso, tras conocida la declaración de Bravo, Penta y varios parlamentarios y ex candidatos quedaron en la mira. El ministro del Interior descartó un eventual acuerdo político con la UDI que tuviese algún impacto en la investigación. Bienvenido si la UDI quiere legislar en materia de transparencia, por supuesto, pero no tiene nada que ver avanzar en la legislación y en modernizar el sistema de financiamiento de la política en Chile con lo que corresponde a un caso judicial
que tiene que ser investigado y que tiene que tener la autonomía necesaria como se está haciendo y como corresponde que se haga. La UDI es el partido con más militantes mencionados en este caso y al interior de la tienda surgieron en esta jornada voces críticas por el vínculo familiar del presidente del partido, Ernesto Silva, con Carlos Alberto Delano, uno de los fundadores del Grupo Penta. No es conveniente, ¿no es cierto?, no tener con claridad separado la frontera entre lo que es la política y lo que es la situación económica. Me imagino que a su juicio esas fronteras no están bien separadas porque si no, no estaría haciendo esta crítica. Esta frontera, lo que hoy día se está viviendo, ¿no es cierto?, es por algo que aconteció en las campañas pasadas, no debe haber pasado. Él es uno de 29 diputados y creo que es la única persona que ha expresado eso en esos términos. Por lo tanto, es una opinión aislada. La Policía de Investigaciones, además, durante esta jornada, realizó diligencias en al menos 2 empresas más. También habrían sido con una orden de entrada y registro para continuar con esta investigación, la arista política del fraude al fútbol. Y hace instantes, la empresa Voxcom, fundada por el ex candidato Lawrence Goldborn, confirmó la visita de personal de investigaciones en la tarde de hoy a sus dependencias en la comuna de Providencia. A través de un comunicado, la consultora afirma que entregó toda la información requerida y que voluntariamente aportó antecedentes y documentación para colaborar con el pronto esclarecimiento de los hechos. Avanzamos ahora a más noticias. No hay grandes esperanzas de que sobreviva, lo dijo el hermano de la enfermera Teresa Romero, la primera contagiada con ébola en España. En las últimas 24 horas, su situación ha empeorado a tal punto que los médicos hablan de falla multiorgánica. Mientras más pasa el tiempo, más quedan en evidencia los graves errores cometidos por las autoridades sanitarias españolas. Natalia López con los últimos detalles. El día amaneció nublado en Madrid, a tono con la compleja situación en que se vive en España. En todos los rincones se habla de la amenaza del ébola, el mismo virus que hoy mantiene con falla multiorgánica a la primera persona infectada fuera de África. La salud de la enfermera Teresa Romero empeoró, tanto que desde hoy se le suministra otro suero experimental para intentar salvarle la vida. Su situación clínica se ha empeorado, pero no puedo aportaros más información ya que ha sido el deseo expreso de la paciente. Grave es la situación de Teresa y también los cuestionamientos al sistema de salud español. Las fallas en el protocolo para tratar a los pacientes van desde la manipulación de los trajes hasta el traslado en ambulancias sin el aislamiento adecuado. Eso mantiene a Teresa al borde de la muerte y a otras 14 personas hospitalizadas por miedo a que tengan ébola. Entre ellos el doctor que atendió a esta enfermera, quien denunció errores impresentables a través de una carta. Dijo, por ejemplo, que el traje con el que atendió a Teresa le quedaba corto de mangas y que se enteró a través de la prensa que su paciente tenía ébola. Como si fuera poco, un vecino de la enfermera grabó desde su casa cómo los equipos que registraron la vivienda infectada se sacaban los trajes protectores en la calle en espacios comunes. Una seguidilla de errores que obligó este jueves a cambiar el protocolo. Desde hoy se considera de alto riesgo cualquier persona que haya tenido contacto con un enfermo apenas presente unas pocas décimas de fiebre. También se modificó la forma de ponerse y quitarse el traje, proceso que se grabará con cámaras. Pese a todo esto, el presidente español insiste en defender a los equipos médicos. La sanidad española es una de las mejores sanidades del mundo. La situación no es mucho mejor en otras partes del mundo. Este jueves llegó un tercer infectado a Alemania, se murió un británico en Macedonia, un policía de Estados Unidos fue puesto en cuarentena y así los casos suman y siguen. Ante el miedo de que siga propagándose, las autoridades de Inglaterra comenzaron a implementar controles en los aeropuertos siguiendo el ejemplo norteamericano. Según todos los estudios, esta es una decisión apropiada para Reino Unido. La preocupación mundial aumenta incluso entre los clubes de fútbol español. Uno de sus jugadores, Lanza Bangoura, de origen africano, decidió regresar desde Guinea y no jugar por su selección ante el miedo de contraer el ébola, enfermedad que ya deja más de 3.800 muertos en África Occidental. El ébola se está expandiendo rápidamente por el mundo, pero para saber cómo comenzó todo, hay que situarse en la región de África Occidental, concretamente aquí en Guinea, donde surge el primer caso en diciembre de 2013. El virus se expandió rápidamente a países cercanos como Senegal, Sierra Leona, Liberia y Nigeria.
8 meses más tarde conoceremos del primer caso, del primer paciente contagiado en Estados Unidos. Después llegarían otros 5 pacientes que tuvieron tratamiento. Solo uno de ellos ha fallecido. Semanas después, también aquí en España, se repatriarían otros 2 misioneros portadores de ébola. Ambos murieron, mientras que una de las enfermeras que los atendió adquirió el virus y hoy se encuentra con riesgo vital. En las últimas semanas los casos han proliferado en Francia, en Gran Bretaña, en Noruega y en Alemania. Han reconocido tener pacientes contagiados, alarmando a la comunidad europea. El ébola no tiene cura. Existen tratamientos experimentales que en algunos casos sanan a los pacientes y en otros no. ¿Qué pasaría si en nuestro país se llega a detectar el primer caso de ébola? Pamela Morales nos cuenta. El protocolo preventivo seguido en Punta Arenas en un barco proveniente de Nigeria ha recorrido profusamente las redes asistenciales del país durante la jornada. Es que el procedimiento del Servicio de Salud Magallanes se ha constituido en un ejemplo para el resto del personal de salud frente al eventual riesgo futuro de personas contagiadas con ébola, cuyo origen sea alguno de los países afectados por la enfermedad contagiosa. Si viene ahora en 2 o 3 días más, me parece, llega un barco también de África, y están haciéndose todos los protocolos para que antes de recalar en el puerto ya se hayan hecho todos los estudios. Ante la ausencia en el mundo de un tratamiento farmacológico contra el ébola, este tipo de procedimientos resulta clave para inhibir la propagación del virus. El gobierno de los Estados Unidos fue quien desarrolló esta vacuna experimental y tenemos una alternativa. Ahora desconozco la cantidad o la masificación o la cantidad que se ha desarrollado o fabricado para poder tener a disponibilidad de las personas en caso de requerirlo. Por ahora no hay tratamiento, solo se están utilizando sueros experimentales. Se trata de sueros hiperinmunes que se obtienen de pacientes que han sobrevivido a la enfermedad en África y que solo se están usando en los países donde hay brotes epidémicos. El resto son antídotos en estudio. Son vacunas que se esperan que los resultados por lo menos de las primeras fases estén a final de año, y los estudios que se han hecho con estos anticuerpos monoclonales que se dan como terapia, que es el ZMapp, que se ha administrado a diferentes pacientes, pero el número de pacientes no es concluyente para permitir saber si efectivamente protege o no. ZMapp es una de las terapias experimentales con mejores resultados hasta ahora. Incluso en Estados Unidos, 3 pacientes tratados con ella ya fueron dados de alta. Es todavía caro, no sé, por eso una parte de lo que se habló en la discusión del viernes es, ¿cómo hacemos que estos medicamentos lleguen a más y cómo buscamos mecanismos que sean más efectivos? En Chile, como en el resto de los países donde no hay casos de ébola, no existe ninguna herramienta terapéutica. Los protocolos señalan que de haber casos confirmados, se solicitará a través de la OPS lo que sea necesario y en primera instancia los pacientes serían tratados con analgésicos u otros fármacos según los síntomas que presenten, mientras se accede a uno de los instrumentos experimentales. ¿Error humano o condiciones climáticas desfavorables? Bueno, las pericias de la PDI están tratando de determinar culpables del derrame de 22.000 litros de petróleo en Quintero. Mientras tanto, los pescadores siguen de brazos cruzados. Rodrigo Pizarro y Cristóbal Osorio con la siguiente nota. Queremos que alguien se haga cargo, el culpable. ¿Quién lo va a apoyar a nosotros? Mientras estas embarcaciones esperan en la playa hasta nuevo aviso, en otro punto de Quintero se planifican las pericias de la investigación solicitada por la Fiscalía Regional de Valparaíso. La policía ubica los puntos críticos donde buzos especializados tomarán muestras marinas tras el derrame de 22.000 litros de petróleo. Hay muchos que dicen ENAP, otro el barco, otro el capitán, otro el práctico. A las finales, cuando se sepa quién realmente tenga la culpa y que se haga cargo de todos estos gastos y cómo poder apoyar al pescador artesanal. La bahía se encuentra cerrada, pero con una autorización de la Armada llegamos al lugar de la tragedia del 24 de septiembre. Este es el lugar exacto donde se habría derramado el petróleo del barco Mimosa, de bandera
Filipinas. Los buques que llegan a la bahía de Quintero se acercan hasta este tubo que tiene casi 1,5 kilómetros de extensión y gran parte se encuentra sumergido. Esta es la boca toma a la cual los barcos deben conectarse para descargar todo el hidrocarburo que luego viajará a las refinerías de ENAP. Esta es pieza clave para la investigación. Es por ello que se están tomando distintas declaraciones. Las personas que están directamente relacionadas, bueno, obviamente la gente que está a cargo del buque, ya, la gente que también de la Armada, que en algún momento, ¿cierto?, tuvo alguna incidencia, digamos, dentro de la operación, y la misma gente de ENAP que estuvo a cargo de las operaciones de descarga de petróleo. Manteniendo el anonimato, uno de los trabajadores que participó de las maniobras de amarre relata los momentos previos al derrame. Las marejadas fueron, digamos, promedio 2 metros, pasadito, en la bahía. Y yo pienso que con esas condiciones el buque no debió haber amarrado. Es aquí donde los buzos tienen que descender. Hay sectores donde hay hasta incluso 50 metros de profundidad y tomar las muestras para llevarlas al laboratorio de criminalística en Santiago. Ese material nosotros lo llevamos a nuestro laboratorio y lo analizamos para poder determinar en este caso si es que precipitó hidrocarburos al fondo y si es que este hidrocarburo pudo haber influido o haber contaminado en este caso las algas que están en el sustrato y también la fauna que esté asociada. Visibilidad. Unos 5 a 7 metros. ¿Se puede observar algún tipo de flora y fauna adherida al fondo? No se observa, se encuentra solo fondo arenoso. Paralelamente se comienza a periciar el barco involucrado, mientras un helicóptero recorre la bahía en busca de trazas de petróleo. Solicitado también algunas pericias mecánicas, las cuales están orientadas al instrumental que tiene el buque, el cual estuvo participando en las operaciones de descarga de hidrocarburos y lo que consiste en todos los equipamientos que estuvieron involucrados en la operación. Hay alto marisco, aquí el turismo, uno está acostumbrado en el verano a ver gente acá, ahora ya vamos a ver si que llega gente, el comercio que se ve afectado, a la final aquí lo mismo afectado a todos. Mientras tanto, en Valparaíso, en el Congreso y tras una primera suspensión por baja asistencia de parlamentarios, se aprobó que la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara investigue el derrame de petróleo en Quintero. A la espera del resultado de las pericias, tanto ENAP, que se querelló contra los responsables, como estos pescadores se quejan y piden indemnizaciones en este nuevo desastre natural. Y pongan mucha atención también a lo siguiente. Comparado con otras ciudades, entre 15 a 20 minutos más puede tardar bomberos en acudir a una emergencia en la ciudad de Calama. Esto porque las líneas telefónicas están cruzadas y las llamadas a los voluntarios son desviadas a otros puntos del país. Una situación que ya ha tenido lamentables consecuencias, como nos cuenta Rubén Salinas. Llamaron también, pero se salía para Santiago. Inclusive hasta Antofagasta salió. Le digo a mi hermana, llámate a los bomberos, pero no llamaban porque dicen que las llamadas iban para Santiago y de Santiago mandaron para San Pedro y la cosa por eso se demoraron en llegar. Son los testimonios de quienes lo perdieron todo. Un voraz incendio que consumía 3 viviendas en Calama. Ante el inminente avance del fuego, los vecinos intentaron comunicarse con la central de bomberos del LOA, pero la llamada fue recibida en otra ciudad. En tiempo a esta parte se están en los momentos de las emergencias, están saliendo los llamados a Antofagasta, San Pedro, hasta Santiago. Problema en la comunicación que generó un retraso de hasta 20 minutos para que bomberos llegara al lugar del siniestro. Tiempo suficiente para que las llamas avanzaran por los inmuebles. Si esta situación sigue ocurriendo, lamentablemente podemos tener alguna situación peor, con muerte de personas, etcétera. En el último mes son 8 las emergencias que han ocurrido en la comuna de Calama y en la central de bomberos se han enterado por voluntarios de otras partes del país, situación que está siendo investigada. Detectamos nuevamente esta falla y hoy día se está revisando a la empresa BTR, que la cual hemos detectado que ha generado los problemas. Por medio de un comunicado, BTR reconoció que existen problemas, señalando que personal técnico está trabajando para dar pronta solución. Nosotros quisimos comprobar en terreno si esto ocurre con otras compañías y esto fue lo que pasó.
Bombero Antofagasta, Bombero de Santiago, Cuerpo de Bomberos San Atacama. Líneas cruzadas que hasta ahora solo afectan al 132 de Calama. Un problema que los bomberos piden dar pronta solución para que no haya más retrasos al momento de acudir a una emergencia. Las movilizaciones seguirán con más fuerza el 2015. Con este anuncio de fondos se desarrolló una nueva marcha por la educación. La manifestación terminó con incidentes aislados y 26 detenidos, como nos cuenta Daniel Silva. Nuevamente la calle se convirtió en un variopinto espacio de expresión ciudadana. Y nuevamente algunos no entendieron el sentido de la actividad. A las 10 de la mañana comenzó la marcha convocada por el Congreso Nacional por la educación de los pueblos. Mientras se planteen reformas educativas o proyectos de ley aislados que dejen fuera a las comunidades educativas, lógicamente las movilizaciones seguirán y se viene un 2015 de mucha movilización y lucha. Que hoy día todos los proyectos de ley que vengan tienen que ser escuchando a los estudiantes y hoy día por lo menos lo que se está intentando zanjar en el Parlamento no se escucha. Descontento que nada tiene que ver con estas imágenes. El problema no pasó a mayores y la marcha comenzó sin más contratiempos. 4.500 estudiantes y trabajadores marcharon por la calzada sur de la Alameda. Pero la tranquilidad se terminó justo cuando comenzaba el acto cultural en la calle de Chaurren. Fuerzas especiales de carabineros tuvo que intervenir y dar por terminada la actividad. 26 personas fueron detenidas en una jornada que dejó huellas en toda la Alameda, incluso en la iglesia más antigua de Chile. Rodrigo y Luis tendrán que trabajar día y noche para limpiar todos los grafitis. Siempre que hay marcha tenemos que estar borrando los grafitis. Aquí no hay ningún respeto ya, ni siquiera por la iglesia. Ni siquiera por la iglesia. Costó mucho dejarla como está y para que en 5 minutos la dejen toda rayada. Este es uno de los impactos superficiales de una nueva marcha por la educación, movimiento que esta vez no contó con la participación de la CONES ni de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Quiso conocer la realidad de la educación rural en Chile y hace 6 meses se fue a recorrer el sur a pie. Es la historia de Ulises Riquelme, un profesor de educación física que caminó más de 2.000 kilómetros visitando las escuelas más extremas del país. Esteban Roa con su historia. Muchas veces escuchamos como el cliché de los niños que tienen que caminar cientos de kilómetros, pasar a caballo, cruzar ríos para llegar a su escuela. Y que bueno, realmente es así. Que la educación no solo se vive en Santiago, sino que en todo Chile fue la premisa que hace 6 meses llevó a Ulises a realizar el viaje más extremo de su vida y que este jueves lo hizo marchar por la Alameda con una mentalidad diferente. No se justifica tener un liceo hasta cuarto medio si es que hay 300 personas en la localidad. Pero eso también es injusto para la gente que vive ahí. Si el 2006 salía a marchar como un secundario por Santiago, hoy lo hace como un profesor egresado de educación física. Fue el 1 de marzo cuando tomó el avión a Punta Arenas y armado con un carro y una carpa, comenzó a recorrer más de 25 escuelas rurales hasta Fresia. Viajó más de 2.000 kilómetros a pie. La idea es conocer la esencia de Chile a través de la educación y ese fue como el motor de decir, quiero conocer mi país a través de eso. Junté dinero, dejé mi trabajo, dejé mi familia, dejé todo y partí a la Patagonia a ver cómo era. Muchas veces uno está parado ahí o arma su carpa en el lugar y bueno, uno sabe que 50 kilómetros para allá hay un poblado y 50 kilómetros para el otro hay otro. Y entre medio no hay nada, o sea, es Patagonia virgen. Llegó a caminar hasta 60 kilómetros diarios hasta que la fuerza no lo pudo acompañar. Más de una vez estuvo a punto de perder las uñas del pie. Y aunque suene chistoso, este profesor caminante sufre de pie plano. Un viaje que lo llevó a localidades como Chaitén, viviendo en carne propia las condiciones de las escuelas, las dificultades y la falta de proyección en las zonas extremas. Por ejemplo, ocurre el caso de Chaitén, que están viviendo cosas muy dramáticas respecto a intentos de suicidio, mucha violencia, por el tema del desarraigo que ocurrió en el volcán. Y la directora me dice, aquí nadie viene a atender eso. Las bajas expectativas que hay respecto a regiones, respecto a la región de los lagos, la región de Aysén, juegan contra las personas, de su derecho de poder educarse
bien, como merecen, y tener expectativas de algo más que estar en el campo y cuidando el ganado. Una realidad muchas veces nublada por creer que Santiago es Chile. La visión de un docente que pretende hacer de su viaje un reflejo de las zonas más alejadas de la capital, que ahora se prepara para emprender en marzo el rumbo hacia el norte y que este jueves recorrió las calles de Santiago junto a quienes podrían ser sus alumnos. Y atención a todos quienes tenemos créditos hipotecarios o alguna deuda que se reajusta por la UEF. La altísima inflación de septiembre disparó el valor de la unidad de fomento, la que va a subir casi 200 pesos en un mes a contar de hoy. ¿Cómo enfrentar este escenario? Roberto Sá nos explica. Obviamente que va a afectar a aquellos que están endeudados en UEF. A los créditos hipotecarios principalmente se van a ver muy afectados. Es la otra mala noticia que trajo el alto IPC de septiembre. La subida de 0,8% en el costo de la vida, impulsada principalmente por las salsas de los tomates, la carne, las bencinas y los autos nuevos, también afectará el valor de la UEF. La unidad de fomento subirá 194 pesos en un mes, golpeando el bolsillo de quienes pagan dividendos, arriendos, planes de ISAPRES, colegiaturas o cualquier deuda que se reajusta por UEF. Pero los expertos dan algunos tips para suavizar este incremento. La alza es imposible de evitar, pero efectivamente si por ejemplo pagamos nuestro dividendo, el crédito hipotecario, antes de que venza efectivamente la fecha, podemos ahorrarnos algunos pesos. E incluso usted puede ganar dinero con esta mayor inflación. Tomar algún depósito a plazo que esté indexado a UEF. Antes de que sea la inflación de octubre, que también se viene alta, sería plausible llegar a tomar depósito a plazo en UEF. La buena noticia es que cada vez son más los especialistas que estiman que este brote inflacionario es puntual. Se trata de una situación esencialmente transitoria. Nosotros esperamos que las presiones inflacionarias tiendan a ceder en los próximos meses. Todavía octubre probablemente va a tener una variación un poco alta, mucho más baja que la de septiembre, pero ya a partir de noviembre y diciembre vamos a tener variaciones que son sustancialmente bajas. La gente no debería estar preocupada por la inflación. Yo insisto, creo que la inflación es ahora, pero ya entrado el 2015 la inflación se va a comenzar a desaparecer y no es descartable incluso, y les voy a dar una noticia, no es descartable incluso que durante los próximos 6 a 7 meses tengamos inflaciones negativas. De hecho, el precio del dólar ha seguido aflojando y este jueves se ubicó en los 593 pesos, lo que suaviza las presiones inflacionarias. ¿Está seguro que los lentes que usa para leer o para protegerse del sol son los adecuados? Los anteojos callejeros están bajo la lupa de los especialistas. Alertan altos riesgos de radiación solar y daño irreversible a la vista. Francisco Moreno con la advertencia. Ópticos o solares, todos se venden y no precisamente en el comercio legal. Lo barato puede costar caro, dicen los optómetras de Chile. La diferencia del precio principalmente, que este mismo lente en una óptica va a superar mucho el valor que aquí está cancelando. Se vende bien, se vende harto. Hay desde los 2.000 pesos, a simple vista no representan un peligro, pero según los especialistas no tienen toda la protección requerida. Nuestro ojo, en presencia de luz solar, como un efecto reflejo, contrae la pupila y limita el paso de rayos y de alguna manera el ojo se está protegiendo en forma natural. Pero si colocamos un lente oscuro, la pupila se va a dilatar y mayor radiación va a ingresar. Este experto sostiene que la retina sufre daños irreparables. Esta máquina mide la cantidad de filtros UV que traspasan los lentes. Entonces este lente tiene un 68% de protección, que no es suficiente para un uso seguro del lente. Pueden originar cataratas o agravar enfermedades asociadas. Marta sabe bien qué significa vivir con problemas a la vista. Se operó de glaucomas, una enfermedad que en Chile afecta a más de 8.500 pacientes que ahora recibirán gratis sus medicamentos en el consultorio. Veo bien, si antes no veía bien. Todo veía como opaco, todo con nubes así. Si los lentes de sol callejeros no son recomendables, ¿qué suerte corren los ópticos? No es lo aconsejable. Si no es bien prescrito, ya ocasiona algún problema. La persona que usa lentes tiene que hacerse un examen también general. Los pacientes creen que al tratar de ver un poquito mejor resuelven su problema visual. En la Asociación Chilena de Oftalmología tampoco los aconsejan. Nadie sabe realmente cómo están calibrados y si realmente tienen las dioptrías que tienen necesidad los pacientes. ¿Qué dice el ministerio?
¿no? Los lentes que venden en la calle son lupas. Y cualquier persona va a ver que la lupa le aumenta el tamaño, pero puede tener otras patologías. ¿El ministerio no lo recomienda? No, no lo recomienda. Eso dicen porque existe el riesgo latente de un daño irreparable que fácilmente puede derivar en la ceguera del paciente. La violencia contra la mujer es un problema de todos, dijo este jueves la presidenta Michelle Bachelet al encabezar la inauguración de un encuentro para abordar justamente este flagelo en el mundo del trabajo y que en nuestro país no muestra buenas cifras. Antonio Ruiz nos cuenta. Una de cada 3 mujeres en Chile reconoce haber sido víctima de algún tipo de violencia, un mal del que el ámbito laboral no escapa, allí donde muchas veces se producen situaciones de acoso. Este fue el tema central del encuentro regional por la erradicación de la violencia hacia la mujer en el trabajo, inaugurado este jueves por la presidenta Michelle Bachelet. Lo determinante es que aquí todos seamos parte de este impulso, que entendamos el acoso como una pésima práctica, que lo condenemos unánimemente, sin que haya espacio para la anécdota o para la banalización o chistes tontitos, porque la lucha por la igualdad y los derechos de las mujeres no tiene que ser solo la lucha de las mujeres, tienen que estar los hombres tan comprometidos como las mujeres en esto. Una jornada en la que además la presidenta Michelle Bachelet llegó hasta la comuna de Padre Hurtado. Allí anunció que el programa Más Capaz, iniciativa del gobierno que entrega formación laboral a mujeres y jóvenes en situación vulnerable, se ampliará a las regiones de Atacama, O'Higgins, Biobío y Los Lagos. El plan, que actualmente está en las regiones metropolitana del Maule y Valparaíso, tiene como meta capacitar en diversos oficios a más de 400.000 personas en 4 años. Deportes en 24 horas. Muy buenas noches, ¿cómo les va? A esta hora la selección chilena se instala en Valparaíso para jugar mañana con Perú. Pero antes de viajar a la costa habló Sampaoli. Se refirió a la condición física de Vidal, no descarta una nueva opción para Paredes. En fin, al margen de lo de Sampaoli, que tendremos en la nota siguiente, hay otro tema que es interesante. Más de 100 futbolistas, exfutbolistas chilenos que han jugado en campeonatos mundiales, recibieron anoche un carné para asistir de por vida a todos los partidos de los campeonatos y de la selección chilena. Una linda iniciativa en la que participó con la idea el portero capitán Claudio Bravo. Ha entrenado normal, sin problemas, como si la rodilla no molestara y como si no importara el castigo de la Juventus por su escándalo en Turín. Por eso Sampaoli dice que Arturo Vidal lo ve optimista. Hoy creo que el paso del tiempo y a través de su recuperación se lo ve también ilusionado a volver a ser Arturo Vidal, que se ganó el reconocimiento de toda Italia. Independientemente de cualquier molestia física, Vidal es fijo en la selección. Estar en la roja pensando en la Copa América, uno de los objetivos de los seleccionados y para el cual Chile es favorito, ¿o no? Candidatear a un país, a un evento en el cual muy pocas veces o nunca consiguió este torneo, en mi caso sería ser el responsable. Tengo el agrado de anunciar que ustedes van a ser los precursores de recibir una credencial personalizada y vitalicia. ¿Quién les permitirá a los mundialistas chilenos de todos los tiempos entrar a los partidos de torneos nacionales y de la roja que se disputen en el país? Un reconocimiento que fue promovido por Claudio Bravo. Lo mínimo que pueden tener los futbolistas que vivieron de estar en una selección. Es muy lindo que les hayan dado un reconocimiento, sobre todo a los más veteranos. Este premio que nos hacen para poder ser parte de la historia del fútbol chileno, de verdad es muy emocionante. La selección chilena ahora ya está instalada en la región de Valparaíso, a la espera del Clásico del Pacífico este viernes a las 20 horas en el Estadio Elías Figueroa. Algunos jugadores peruanos han dicho que nunca un partido entre Chile y Perú es un amistoso, que siempre es un clásico de verdad. Pero de todos modos hay toques amables que vale la pena destacar. Hay un equipo que juega en la tercera división del fútbol chileno que se llama Incas del Sur. Es un equipo chileno-peruano. Y fue al hotel donde está concentrado el equipo del RIMAC, compartió con los jugadores visitantes y esta es la historia. ¡Atención, Incaico de corazón! ¡S.A.! ¡S.U!
barra peruana del equipo Incas del Sur que participa en la tercera división le dedica estos cánticos a sus jugadores que este jueves se tuvieron un encuentro inédito. Claudio Pizarro, Juan Manuel Vargas, Paolo Guerrero y compañía los recibieron en su hotel de concentración. Un homenaje sencillo para este club nacional con raíz peruana que intenta con esfuerzo hacerse un espacio en el fútbol profesional chileno. La verdad que muy encantado. ¿Sí? Es una buena oportunidad para que la selección pueda departir unos momentos, tomarse unas fotos con este proyecto de equipo de Incas del Sur, que son jugadores todavía pues amateur y por lo tanto esperan algún día llegar a ese tipo de nivel. Ha sido una experiencia importante para los jugadores, el contacto con ellos también y sobre todo para que se dé a conocer el nombre de Incas del Sur. Es importante que la selección peruana también nos ayude y que se dé cuenta que en Chile hay un equipo importante que necesita el apoyo. Fue único también, pues, y estar con ellos a cuánto, 2 centímetros, abrazándolos, tocándolos, todo, y fue único para todos. Incas del Sur está compuesto en su mayoría por jugadores chilenos, pero tienen una categoría menor, donde todos son peruanos. Sueñan algún día llegar a ser como sus ídolos. Lo más lindo que he tenido, ¿sí? Y estar en el Club Incas del Sur representando al país del Perú. ¿Y cuál de todos los jugadores es el que más te gusta? Guerrero. ¿Guerrero? Sí, Guerrero. ¿Por qué? Porque él suda la camiseta. Emocional más me gusta Pizarro y el arquero, porque como yo les digo, yo soy arquero. Incas del Sur llama a la comunidad peruana a juntarse para ver el partido ante Chile, con una que otra cosita para comer y tomar. Hacemos a veces su comida típica, como es la pollada o ají de gallina, esas cosas. A tomar su respectivo pisco sour o su cerveza. Contigo, Perú. Este fin de semana en todo el mundo hay partidos de carácter internacional. Por ejemplo, en el viejo continente, clasificatorias para la Eurocopa y sigue la mala racha de España. Hoy fue a Eslovaquia y perdió frente a los locales por 2-1. Kuka, autor del primer gol eslovaco, juega en el Genoa. Iker Casillas, que no puede reencontrarse con su nivel, se come el gol provocando la crítica ácida. Es Alcácer, el chico del Valencia, a los 17 del segundo tiempo, el que empata para los españoles. Pero cuando el partido se iba a los 42 del segundo periodo, Miroslav Stoch, que juega en los Emiratos Árabes, de cabeza, le daba la victoria al equipo local, al equipo de Eslovaquia, en una sorpresa. En la Eurocopa, etapa clasificatoria, nos vamos al Wembley de Londres, donde Inglaterra no tiene problemas para ganarle a la modesta selección de San Marino por 5-0. Jagielka, de cabeza del Everton, en el primer gol. Rooney de penal para el 2-0, el hombre del Manchester convirtiendo. La serie continúa a los 4 minutos del segundo tiempo con Welbeck como anotador de este gol. Era el 3-0 con el compañero de Alexis del Arsenal anotando. Townsend del Tottenham para el 4-0 los 27 del segundo tiempo. Y finalmente a los 32, autogol de Della Valle. Gana Inglaterra por 5-0 a San Marino. A medita con aquellos goles Suecia y Rusia empatan a 1. Kokorín para los rusos. 1-0 el equipo visitante. Y luego Toivonen para Suecia, 1-1. Era una crisis, una pelea, perdonen. Era una crisis, una disputa subterránea, la que existía entre José Jurasek y Carlos Heller. En un momento determinado, esta disputa ha subido al primer piso. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que Jurasek le ha robado los huevos al águila. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha dado a conocer la noticia de la construcción del nuevo estadio de la U en la comuna de La Pintana. Carlos Heller molesto por esta noticia, por este hecho. La crisis se instaló en el corazón del directorio de Azul Azul.
Si las relaciones entre Carlos Heller y José Jurasek ya estaban tensas, la carta que el expresidente de la U escribió al diario El Mercurio terminó por quebrar toda comunicación entre ambos personajes. En la misiva, Jurasek explicó que Azul Azul firmó la semana pasada la promesa de compraventa para adquirir el paño de La Pintana donde se construirá su estadio. Anuncio que le correspondía hacer a Carlos Heller. Hemos decidido ir por esa opción B. Les puedo decir que es en la comuna de La Pintana, no les puedo decir exactamente el terreno que es porque pueden trabar un poco las negociaciones. Ese día, 24 horas, dio detalles del porcentaje y de los 5 millones de dólares, unas 120.000 UFs que Azul Azul estaría dispuesto a pagar por las 2 hectáreas ubicadas en el paradero 41 de Avenida Santa Rosa. Una decisión que tiene dividida a la comunidad. ¿Usted está de acuerdo o no con construir el estadio? ¿Le gustaría? Mire, por un lado me gustaría, porque fomentaría más el deporte todavía acá. Pero no me gustaría que hubiera un enfrentamiento entre la gente misma y la población. Ese es el miedo, ese es el miedo que tengo yo. Yo creo que no es como complicado, pero a la hora que ya se construye el estadio, ahí a lo mejor puede que cambie un poco la cosa. El vandalismo va a existir donde construyan el estadio. Lo construyen en La Reina, lo construyen en Puente Alto, donde sea, va a pasar siempre lo mismo. La máxima autoridad de La Pintana, el alcalde Jaime Pavés, ve beneficios en el proyecto, aunque se enteró por el diario del negocio cerrado por la U. Nosotros hemos dicho que sí, que vemos en el proyecto una buena alternativa de integración de la comuna de La Pintana y de sus habitantes a la vida de la ciudad, a la vida del país, a través de un equipamiento de este carácter. Hemos dicho de que, sin embargo, la posible construcción tiene que ser amigable a la población. La carta de Jurasek también molestó al expresidente de Azul Azul, Federico Valdés, el impulsor inicial del proyecto estadio. La verdad es que yo encuentro que lo más grave de esto es que los temas del directorio se estén ventilando públicamente. No parece que si esto sigue ocurriendo, la U no va a tener estadio nunca. La concesionaria del club emitió una declaración pública en la que confirma la compraventa de los terrenos de La Pintana, pero también mantiene la opción de Laguna Carén. El miércoles habrá reunión de directorio en Azul Azul y ahí, en el ítem puntos varios, el presidente de la U le expresará toda su molestia a José Jurasek, ya que consideran que sus declaraciones no ayudan en nada al proyecto estadio. La pelea entre dos pesos pesados de la Universidad de Chile está recién comenzando. Sin lugar a dudas que en el directorio de Azul Azul están trapicados con esta situación. Escoba, podría decir yo. Exactamente, van a ser más que un vaso con agua en todo caso. Gracias, Pedro. Gracias, Pedro. Chao. Y nosotros vamos a una breve pausa, regresamos de inmediato y mientras tanto tomamos un poquito de agüita también. También nosotros. Francia sumó un nuevo Nobel de Literatura y confirmó su liderazgo en el mundo de las letras. El premiado fue Patrick Modiano, el 15º francés en recibir este premio. La Academia Sueca destacó al autor por considerarlo como el gran novelista del París de la segunda mitad del siglo XX. Sus temas más recurrentes son la memoria, el olvido, la identidad y la culpa a partir de obras ambientadas en la Francia ocupada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Modiano recibirá su premio junto a los ganadores de las otras disciplinas el próximo 10 de diciembre de manos del rey de Suecia. El hijo mayor de Gervasio presentó una querella en contra de los presuntos responsables de la muerte de su padre. Según Leandro Viera, el caso se trata de un crimen de lesa humanidad porque habrían participado agentes del Estado que ya estarían identificados. Este y otros temas en Breves Nacionales. Leandro Viera interpuso la acción judicial ante el ministro Mario Carroza. En la querella figuran los nombres de los presuntos autores materiales del homicidio de Gervasio. La causa fue reabierta a fines del año pasado, luego de que un peritaje determinó que en la muerte del cantante, ocurrida en octubre de 1990, hubo participación de terceros. Sería un crimen de lesa humanidad por el hecho de que, bueno, hay gente metida del Estado, ¿cierto? Por segundo día consecutivo, el retirado mayor de Carabineros Andrés Ovalle declaró ante la ministra en visita Carola Rivas. El ex policía que investigó la desaparición y muerte de Jorge Matute dijo que entregó nombres, apellidos y cargos de los presuntos implicados en el crimen del universitario. He hablado tantas veces en relación al tema de los guardias, de la discoteca, el dueño y todos aquellos que rodean todo ese espectáculo y todo ese local.
La ministra en visita, Teresa Figueroa, determinó la absolución de los exoficiales de ejército Luis Irazábal Lobos y Gustavo Latorre Vázquez por el delito de malversación de caudales públicos en el caso de la compra de tanques Leopard. Aunque la magistrada acreditó que durante la operación realizada en 1995, cada uno se apropió de casi $300.000, la causa se encuentra prescrita. En silla de ruedas llegó hasta la formalización uno de los imputados por el asalto a una sucursal bancaria en calle Buchef este miércoles. Él fue uno de los heridos en la balacera que dejó a otro delincuente lesionado y a un carabinero herido por proyectiles en su hombro y una de sus piernas. La banda fue formalizada por 2 robos con intimidación, porte de armas y homicidio frustrado a un uniformado. Los 4 fueron dejados en prisión, mientras se indaga aún la participación de uno de ellos en el llamado robo del siglo y un segundo delito que se aprestaban a cometer también en el aeropuerto. Nuevamente hay un vuelco en las encuestas de cara al balotaje en Brasil. Ahora sería Aécio Neves quien le ganaría a Dilma Rousseff con un apoyo clave. El Partido Socialista se mostró a favor de la candidatura del socialdemócrata, aunque Marina Silva aún se mantiene en silencio. Magdalena Garrido con los detalles. Aplausos y más sonrisas en la cara de Aécio Neves, que en menos de una semana revirtió las encuestas y ahora aparece como favorito en la segunda vuelta electoral de Brasil. Al menos así lo asegura el último sondeo de la revista Época, que deja al candidato socialdemócrata con 8 puntos de ventaja sobre la actual mandataria Dilma Rousseff. En términos generales, el PT tiene un desgaste, ¿no es cierto? Y ahora se está viendo y lo está sufriendo. Sufre porque también el partido de Marina Silva apoyó públicamente a Aécio Neves. Por primera vez los socialistas se aliarán formalmente a la centroderecha. Se están produciendo alianzas, negociaciones, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo sigue. No sé si a lo mejor Aécio Neves llama al Partido Socialista a gobernar con él. Pero Marina Silva aún juega al misterio. Canceló una ceremonia donde se suponía haría público su apoyo a Neves. El Tiempo juega a favor de Dilma con una campaña que apela a su récord de sacar a gente de la pobreza, mientras resalta el compromiso de Aécio Neves con los más ricos. Han sacado ahora a cerca de 30 millones de personas de la pobreza. Eso es una revolución social, pero inimaginable. A pesar de esta revolución, sus continuos ataques al sector privado y su insistencia en resaltar las divisiones de clases alejan a Dilma del preciado voto de los empresarios, justo cuando la economía brasileña necesita salir de la recesión. Muy bien, las 10 de la noche, hasta acá las noticias. Gracias de nuevo por informarse con nosotros, pero no se vaya de nuestra sintonía. Inmediatamente después del tiempo viene Top Chef. Uno de mis programas favoritos, Top Chef. Una competencia muy entretenida sobre gastronomía y también con mucha personalidad, ¿no? De todas maneras, no se separe de TVN. Buenas noches. Buenas noches.